Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Vamos al capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Tomemos esta porción de las Sagradas Escrituras, capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Leemos del versículo 34 al versículo 38. ¿Estamos listos, hermanos? Y leemos en el nombre del Señor Jesús. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Amén, amén y amén. Gracias al Señor Todopoderoso. Gracias al Señor Todopoderoso. Gracias al Señor Todopoderoso. Hermano Jorge, por favor, si diriges este tiempo de oración. Buenos días, queridos hermanos. Que Dios lo bendiga. Amado Padre Celestial, Señor, nuestro Padre eterno, Dios, Padre bueno eres. Gracias te damos, Padre Santo, por este momento, por este día tan hermoso. Primeramente por el despertar que nos diste, Padre, y la fortaleza para levantarnos. Gracias por permitirnos, Señor, estar acá, por permitirnos estar acá en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra a través de nuestros pastores, de nuestro pastor Nicolás. Gracias, Señor. Una vez más, Padre Santo, gracias porque no me canso de darte gracias. Permite que todos nosotros en nuestro corazón estemos dispuestos, Padre, que tengamos el querer y el hacer por escuchar tu palabra, para amarte y obedecerte en todos los días y en todos tus mandamientos y en todos tus designios, Padre Santo. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Amén y amén. Gracias, hermano Jorge. Siéntense, mis amados hermanos. Hace 8 días, con el permiso del Señor, a través de su Espíritu Santo, inicié este tema que lo he llamado la nueva casa. Recuerdo en una ocasión en la que, estando muy pelado, muy niño, me tocó, junto a mi familia, desocupar la casa en la que tanto me amañaba porque tenía ya mis espacios y disfrutaba todo el tiempo. Podía estar en el patio, podía estar en el solar, podía estar en la biblioteca. Había una muy pequeña biblioteca y siempre he leído, me gusta leer libros. Leí la Biblia muy al escondido, era al escondido en aquella época. Tenía acceso a algunos libros de la literatura italiana,
me gustó la literatura italiana en ese momento, pero extrañamente los padres no gustaban de que uno estuviera leyendo sobre todo la Biblia. Esa casa tuvimos que desocuparla para hacerle algunas reformas. Y cuando fuimos a la nueva casa, no era lo que yo esperaba, aunque tenía unos espacios mucho mejores. No era lo que yo esperaba. El medio ambiente donde me desenvolvía muy bien era en la antigua casa. Gracias a Dios, esa casa a la que fuimos fue por un tiempo, fue transitoriamente, y luego retornamos a la donde siempre vivía y la encontré totalmente renovada, mucho más atractiva, y fue la última casa que ocupé antes de ser traído por el Señor a esta ciudad. En alguna ocasión dije que había sido desplazado a Medellín por causa de los coletazos de la violencia política que se vivía, y frente a las amenazas que sufría mi padre de ser asesinado, entonces tuvimos que venir aquí a Medellín y ubicarnos como desplazados en alguno de los barrios. Luego, escuchando un mensaje del predicado por el pastor Junior, él nos estaba hablando sobre Abraham, nuestro padre, y pude entender que tenía que cambiar ese término desplazado por una persona que estaba dentro del plan de Dios. Y él hablaba, el pastor nos predicaba cuando Dios le dice a Abraham en un momento en el que quizás estaba pensando como yo estaba pensando. Fui desplazado, me vine de mi propia tierra donde estaba bien cómodo y ahora no sé ni siquiera para dónde voy, porque Abraham no sabía para dónde iba. Iba de Padán Aram, iba de ahí, de todo lo que es la región de Babilonia, todo lo que es la región de Aram, o lo que hoy es Siria, Turquía, Irán y Siria, Turquía, Irán e Irak, de esa región. Y él venía a la tierra prometida, la tierra que hoy es Canaán, o que hoy es Israel. Hay un momento en el que seguramente Abraham está pensando, voy para un lugar donde yo no conozco. Yo llegué aquí a un barrio que no conocía, una ciudad que no conocía, unas personas que yo no conocía, unas direcciones que yo no conocía, no sabía absolutamente nada, y guardando todas las proporciones entre Abraham y este servidor, porque solamente soy su hijo, puedo decir que entendí lo que luego el Señor le dijo a Abraham: yo fui el que te trajo hasta esta tierra, y si el Señor no me hubiera traído a esta tierra, seguramente otro estaría predicando aquí, no yo. Otro sería, a mi esposa la llevó el Señor. Vino el Señor y se llevó a mi esposa. Faltan algunos. Hermanos, faltan varios hermanos aquí. ¿Sería que el Señor vino y se los llevó y nosotros nos quedamos? ¿Ah? ¿Cierto que nota usted la ausencia de algunos hermanos? Vino el Señor y se los llevó. Y de aquí en la iglesia veo que se llevó a mi esposa nomás. Nosotros nos quedamos. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vino el Señor y se los llevó a ellos y a nosotros no. Otro se hubiera casado con mi esposa, otros serían sus hijos. El pastor no estaría aquí, el pastor Junior, la pastora Claudia. No hubiéramos conocido a Mariana, no tendríamos a Victoria. El Señor no me hubiera llamado entonces a ser su siervo, no me hubiera llamado a ser salvo, a servirle. Ay, llegó mi esposa. Vino mi esposa, no se la ha llevado el Señor entonces. O el Señor va a hacer 2 viajes y se llevó los más fieles que no vinieron hoy al culto, y después viene por nosotros. No sé qué irá a pasar. Pero bueno, otra sería la historia. Pero el Señor estaba escribiendo
mi propia historia. El Señor está escribiendo tu propia historia. El caso es que el regocijo que yo sentí al llegar, vuelvo a la historia en mi pueblo, a la casa que antes habitaba, fue algo que no puedo describir, pero que todavía siento en mi ser todo lo que disfruté. Por el momento soy extranjero aquí en esta ciudad. Soy un peregrino, como lo son ustedes también, así hayan nacido, así sean nativos de Medellín. Nuestro lugar no es aquí. Tan es así que el Señor Jesús se fue a preparar un nuevo lugar, una nueva casa. Y al hablar de este tema con sus discípulos, se está viviendo un momento muy tenso en el que los discípulos creyeron que, bueno, no vino el emperador a libertarnos del yugo romano, vino un hombre que nació en un pesebre, pero lo conocemos, lo hemos visto hacer milagros, levantar muertos, hemos visto cómo alimenta muchos padres de familia, muchos cabezas de familia junto con sus familias, hemos visto cómo ha caminado sobre el agua, hemos visto tantas cosas y posiblemente este es nuestro Redentor, este es nuestro Libertador. Estamos muy amañados con Él, lo hemos visto actuar, nos hemos visto enfrentados a peligros. Nos ha dicho que crucemos a la otra orilla y en la mitad del mar, en alta mar, nos coge una tormenta tremenda que tiene a punto de hundir nuestra barca, pero Él le ha hablado ahora al mar y le ha hablado al viento, y el viento y el mar le han obedecido. Todo esto está maravilloso, pero de un momento a otro Él les dice que se amen los unos a los otros y que de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Esto lo toman ellos como una despedida y surge la pregunta: ¿y a dónde vas, Señor? ¿Cómo así nos vas a dejar ahora que todo está marchando de maravilla? ¿Quién preguntó? Simón Pedro, el vocero de los apóstoles. Y el Señor le va a responder: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, ¿nos vas a dejar ahora? Cuando todo marcha de maravilla, ¿nos vas a abandonar ahora? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Es tanta la abnegación y la tristeza, la incertidumbre que tiene Pedro, que él le dice al Señor: de ser así, entonces yo voy a dar mi vida por ti, yo moriría por ti. Y el Señor le dice: los asuntos no son así conmigo. Y le pregunta: ¿tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces es un momento muy tenso en el ministerio del Señor Jesús, cuando los discípulos ponen a Pedro a decirle que por qué no lo pueden seguir ahora y que por qué los va a abandonar. El Señor Jesús tratando de hacer entender de que nuestra vida no es aquí, que tenemos que pasar por muchas dificultades, pero que nuestra vida no es aquí. Luego el Señor entonces va a explicarles a los discípulos y a nosotros por qué era mejor para ellos y para nosotros que Él se fuera en lugar de quedarse. Y el Señor nos va a dar varias razones por qué fue mejor que Él se fuera y no que se quedara. Hace 8 días veíamos que se fue a preparar la nueva casa. Nos hablaba de lo que es la angustia, de lo que es la confianza, de lo que es el nuevo hogar, de lo que son las viviendas. También nos habló de que era mejor que Él se fuera porque era necesario mostrarnos el camino de ruta al Padre Celestial. Hoy, mis amados hermanos, quiero compartirles la segunda parte de la casa nueva. Hoy vamos a entender por qué el Señor se fue y era mejor que se fuera y no que se quedara aquí. Él se fue
para que nosotros aprendamos a tener intimidad en nuestra devoción con el Padre Celestial. Es decir, aprendan a depender de Dios, así no me tengan a mí presente. Piense por un instante donde el Señor no se hubiera ido. Preguntas como estas: ¿a qué iglesia asistiría el Señor si Él estuviera aquí? ¿Cómo sería la confluencia de personas al lugar donde Él estuviera asistiendo? ¿Lo estaríamos persiguiendo como muchos hoy persiguen ciertos predicadores más por sus milagros, que persiguen a la gente por milagros y no por su testimonio? ¿Estaríamos inanes, quietos, esperando que Él lo hiciera todo? ¿No oraríamos? ¿Lo tendríamos a Él? ¿No dependeríamos absolutamente de nada? Porque todo, y Él lo da todo, y tenemos que depender de Él, pero esto lo supeditaríamos a estar y a buscar y hasta maltratarnos los unos a los otros tratando de llegar al lugar donde Él está. No tendríamos nuestros tiempos devocionales, no tendríamos nuestros tiempos en familia, en pareja. No leeríamos la Biblia, no oraríamos. Todo quedaría a que el domingo el Señor Jesús va a la iglesia y nosotros vamos a verlo. Eso pasaba con las multitudes. Los evangelistas nos narran que las multitudes se acercaban para ver al Señor Jesús. Sin embargo, Él empezaba a hablarles. No habría una íntima devoción con Dios si Él no se hubiera ido. No habría un caminar en esperanza, en fe y en confianza hacia Él, porque lo tendríamos a Él aquí. Terminaríamos creyendo por lo que vemos y no por lo que oímos. Y eso le estaba pasando a Felipe, que por un momento se llenó de racionalismo, por un momento perdió la fe y dijo: se va, nos va a abandonar, nosotros lo dejamos todo, ¿ahora qué vamos a hacer? Se va a ir, vamos a pagar el precio de haber abandonado nuestra religión, de haber abandonado nuestra familia, de haber abandonado nuestra empresa, de haberlo dejado todo, y ahora Él nos va a dejar a nosotros. Entonces Felipe le va a decir: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Es decir, si tú te vas, muéstranos al Papá, a nuestro Padre Celestial. Y bueno, que te vayas. Va a haber cambio de pastor. Van a cambiar el pastor. Entonces muéstrenos el nuevo pastor. Y el Señor le responde: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Había una inidentidad ahí tremenda. Ellos estaban pasando por un tiempo de una incertidumbre espiritual, a pesar de que lo tenían ahí. Que era necesario que Él se fuera. Porque surge una pregunta para el racionalista, no para el hombre y la mujer de fe, sino para aquel que se está dejando llevar por todo lo que ve. Y él le dice, Jesús le dice a Felipe: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer.
Y yo creo que esto todavía está hoy vigente en la iglesia. Los judíos pedían señales, estaban acostumbrados a ver señales. Los griegos, conocimiento. Ellos eran los helenizadores del mundo por medio de la filosofía y de la razón. Querían aparecer como los más intelectuales. Y creo que la iglesia del Señor se tiene que abstener y pedirle al Señor dirección para que nos ayude a entender que aunque no lo veamos, no podemos creer solamente porque tenemos mucho conocimiento o porque vemos muchas obras. Creemos en Jesús porque Jesús es Dios hecho hombre. Si Él no hiciera obras, ¿usted creería en el Señor Jesús? Pensemos que la historia bíblica ya está aquí, pero metámonos por un momento en la máquina del tiempo. Vamos al tiempo del Señor Jesús, vamos a este espacio que Él está ocupando en el curso de su ministerio terrenal. Pensemos, usted apenas está empezando a oír la palabra por labios de Él. Y yo le digo, hermanos, ¿ustedes creerían en Jesús por los milagros o por lo que han oído de sus labios? ¿Sabe que hay muchas iglesias flotando, muchas personas flotando como en una puerta girando como en una puerta giratoria? Iglesias en las que muchos entran y de igual manera muchos salen buscando señales, buscando conocimiento. Otros se quedan en la puerta porque ni pueden entrar ni pueden salir, muy al estilo de los expertos en la ley de los que nos habla el Señor en Isaías 11, en Lucas 11:52, cuando dice: ay de ustedes, expertos, conocedores en la ley y de la ley, que se han adueñado de la llave del conocimiento. No quieren que nadie más conozca y se han parado en la puerta y ni han entrado ustedes ni han dejado entrar a los que quieren. Nuestra fe, ¿cómo está hoy? Está como en ese momento estaba la de los discípulos. Señor, no te vemos. Necesitamos un crucifijo, necesitamos una estatua, necesitamos que el sol desaparezca cuando son las 8 de la mañana. Necesitamos que aparezca a las 11 de la noche para ver si podemos creer en ti. ¿Cómo estamos en nuestra fe con el Señor? ¿Usted se cree abandonado por Dios? Cada vez que usted piensa que ya no quiere caminar más, que el Señor lo abandonó, ¿realmente cree usted que el Señor lo abandonó? ¿Sabe por qué pasa todo eso? Porque la gente anda detrás de los milagros, nunca detrás de la verdad que es Él. Porque conocer de verdad a Jesús el Señor es tener vida eterna. Conocerlo a Él es conocer al Padre Celestial. Felipe, tan racionalista como Tomás y como los discípulos. Y no nos quedemos en la historia señalando a esos santos hombres de Dios tan racionalistas como nosotros, que hasta no ver, no creer. Él le pidió a Jesús que le mostrara al Padre Celestial. ¿Usted se atrevería a decirle al Señor Jesús, si Él estuviera aquí ahora, a decirle: bueno, Señor, hablas muy bonito, has hecho muchos milagros, no estamos plenos con eso, ¿por qué no nos muestras al Padre Celestial? ¿Se atrevería usted a hacer eso? Es posible que Felipe estuviera pensando de que hubiese otra vez otra cristofanía. O sea, ya te hemos visto, hemos compartido contigo 3 años, nos has enseñado muchas cosas, eres tan común a nosotros que te pareces a uno de nosotros, pero no vemos como esto de lo que nos han hablado de Dios tan maravilloso.
Muéstranos tu respaldo, muéstranos quién está detrás de ti, muéstranos a tu Padre. Y él, como buen judío, Felipe, seguramente recordaba cuando el Señor se le apareció a Abraham, cuando se le apareció a Moisés, por poner algunos ejemplos. Si ustedes me acompañan al libro de Génesis, al capítulo 18, primer libro de la Biblia, capítulo 18, y el versículo 1, mire cómo dice esta palabra: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. ¿Quién se le apareció a Abraham? El Señor. Y ahora Felipe y los discípulos quieren que se les aparezca el Padre Celestial, y lo tenían ahí. Jesús es Dios hecho hombre. Y hagamos una precisión: no creemos en tres dioses, no hay tres dioses, no somos triteístas. No creemos que Dios está en la Trinidad, sino que la Trinidad está en Dios. Por lo tanto, en Dios, el eterno, el invisible, el incontenible, el inmortal, Él es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en nuestra santificación. El Espíritu Santo, por lo tanto, no es una paloma, no es una influencia, no es un título, no es una fuerza. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu de Dios. Ni creemos que uno es arriba y otro segundo y otro tercero. Dios es uno solo, el inmortal, que por amor a nosotros se manifestó como Padre en la creación, Hijo para nuestra redención y Espíritu Santo para nuestra santificación. Y creo que eso está pasando mucho en la iglesia, lo que le está pasando a Felipe para este momento de la historia. Muéstranos al Padre, así como se le apareció a nuestro padre Abraham. Y a lo mejor hasta se atrevió a citarle la Biblia al Señor Jesús. Ya nos lo enseñó la Torá, ya nos lo enseñó Moisés, ya está en los escritos que Dios se le apareció a Abraham. Ahora dile a tu Padre que se aparezca también aquí en medio de nosotros. Y no sabían que el Padre se había manifestado también en Dios, en Cristo Jesús. Además, no se les olvidaba que el mismo Moisés, por medio de la ley, en los escritos, en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 5. Vamos un momentico al capítulo 3, versículo 5 de Éxodo. Y versículo 5 y 6 leemos. Bueno, leamos desde el 4 para que redondeemos bien. Dice el versículo 4: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más. ¿Quién le dijo? Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Será que nosotros estamos reclamando a Dios y ni siquiera hemos sido capaces de quitarnos las sandalias para con reverencia acercarnos a Él y tener la revelación que Jesús es Dios hecho hombre? ¿Será que estamos viviendo la misma situación que estaba viviendo Moisés, que estaba viviendo Felipe y los discípulos en ese momento? Pero los discípulos, como muchos hoy, no entendieron que Jesús revela al Padre a la perfección mediante sus palabras y mediante sus hechos. Cuando el Señor ha hecho un milagro en ti, cuando tú has visto actos maravillosos de parte de Dios, es Dios mismo el que está obrando a tu favor. Es la revelación de Dios también. Ese malentendido de Felipe, ¿sabe qué le pasó? ¿Qué le pasó a Felipe? Se ganó una reprensión muy sutil, muy ligera reprensión, pero se la ganó. Porque si sus palabras eran demasiado difíciles,
Las palabras del Señor Jesús eran demasiado difíciles de creer para él. Entonces el Señor le está diciendo: hombre, si no crees en mis palabras, cree en lo que yo estoy haciendo. Y usted me dirá: no he visto la primera obra que Dios ha hecho. ¿Cuántos han visto una obra de Dios? ¿Cuántos han visto una obra de Dios? Y por estos días sí que está activo el Señor haciendo milagros. Mire la persona que tiene a su lado y dígale: tú eres obra de Dios. Ahora dale gracias a Dios porque tú eres obra de Dios. Fíjate en lo que tú eres, fíjate en lo que eras y fíjate hacia dónde vamos. Vamos a tener vestiduras nuevas, nombre nuevo, casa nueva, cielos nuevos, tierra nueva, todo nuevo, porque el Señor es bueno y es fiel cumplidor de sus promesas. Además, ¿por qué el Señor, o por qué fue mejor que el Señor se haya ido? Que no esté corpóreamente aquí en nosotros, pero Él se mueve en medio de su pueblo, porque Él lo prometió, que donde haya 2 o 3 en la tierra que se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y por eso aquí no le damos gloria a nadie más, sino al Señor Jesús, porque nos reunimos en el nombre de Él para hacernos a esa promesa que se cumple en nosotros, de que Él está en medio de las alabanzas de su pueblo. Hace poco hablábamos con Glenis y con Elizabeth Abuchaibe, unas guerreras que ahora le están poniendo el pecho a la brisa en sus regiones, predicando la palabra. Y no recuerdo cuál de ellas me decía: pastor, y si viene alguien a decirnos ¿qué autoridad tenemos? ¿Pueden darnos algún aval? Y claro, jurídicamente tienen el aval y el respaldo de Íntima Devoción, una iglesia reconocida por el gobierno nacional, jurídicamente hablando, pero una iglesia donde posa con mucha tranquilidad el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor se fue y ahora quiere que nosotros también tengamos autoridad. Cuando mi padre falleció, don Pastor, él ya había visto a mis hijos. O sea, yo ya estaba casado con Marlene, amada mía. Yo ya estaba casado con ella. Ya tenía mis 2 hijos. Para ese momento, este servidor tenía 36 años. Pero cuando mi padre murió, yo me sentí como descobijado. Aprecien a su papá y a su mamá, hermanos, si los tienen vivos. Y ahí sí completé mi orfandad. Mi madre, como ya todos saben, víctima de un carro bomba de esos acá en los años 90 en Medellín. Y mi padre, seguramente ya afligido después de 4 años y medio de no tenerla a ella, también partió y era el tiempo de Dios. Quedé en orfandad. Y empecé a darme cuenta de algo. Y es que mis hermanos mayores y los menores empezaron a verme como la autoridad de ellos. Y vi como Salomón también guardaba las proporciones, como ahora tenía una carga buena de llevar como mi familia, pero también que atender una carga en consejería, en asesoría y en acompañamiento. Gracias a Dios que económicamente no, ellos están bien, pero sabían que se habían quedado a la intemperie. Y vi que era necesario que lo que yo había aprendido de mi padre lo aplicara para mis hermanos. Ya no solamente para mi esposa, para mis hijos, sino para mis hermanos. 2 días antes del fallecer, de él partir, me había llamado
y me había dejado ese legado. Yo le dije, papá, es que yo soy muy joven todavía. Tengo hermanos mayores. ¿Por qué yo? Y él me dice, hazlo. Porque tú te vas a constituir en el padre de ellos junto a tus hijos. Sentí esa autoridad que hasta hace poco me hizo estremecer antes de que una de mis hermanas mayores partiera también a la eternidad. Ella me vio y me dijo, llegó el papá de esta familia. Y el Señor no quiere hacer eso. Antes de irse, Él no quiere dejarlos a ellos sin autoridad. Y sabe algo, la autoridad hoy está posando sobre la iglesia y por eso el Señor se fue, para que nosotros podamos ejercer con autoridad el ministerio que Él nos ha dejado, no solamente a los pastores, sino a ustedes también. Ahora la obra se ha multiplicado y les dice el Señor, capítulo 14, versículo 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Y léalo esto con mucha reverencia. Son palabras del Señor Jesús. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Qué autoridad está dando el Señor? ¿Qué le está pidiendo usted al Señor basado en esta promesa? Basado en esta autoridad que el Señor le está dando. Muchos no le están pidiendo al Señor o por orgullo o porque no han sabido recibir esta autoridad que ha venido del Padre Celestial. ¿Qué necesita usted hoy? Y esto no es una oferta de última hora, esto no es una promoción, esta es una palabra que está vigente, porque la palabra está tan vigente como es Él mismo, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. La pregunta es, si el Señor estuviera aquí, estaríamos yendo a un lugar donde Él estaría a pedirle. Pero Él es tan hermoso que Él se fue y ahora mismo usted puede pedirle algo en su nombre, pedirle al Padre Celestial en el nombre de Jesús. Y en su buena voluntad Él la hará, porque Él nos da lo que Él ha deseado que nosotros recibamos. Él no cumple caprichos, pero sí mira nuestros deseos y nuestros anhelos que en su buena voluntad queremos demandar de Él. El salmista lo dice muy claramente, deleítate. ¿Qué es deleitarse? Sé frágil, sé humilde. Sé dócil, gózate en Él, sin importar lo que estés viviendo, gózate en Él. Confía en Él con humillación, con docilidad, con fragilidad. Considérate lo que tú eres, pero deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando vemos la partida del Señor Jesús como una realidad, sabemos que Él ha ido al Padre y esto permitió que los discípulos echaran mano de esa capacitación para realizar, la capacitación que Él dio para realizar obras mayores que las que Él realizó. Y algunos empiezan a decir, ¿obras mayores? Sí, estamos haciendo obras mayores y dicen, yo he estado en un hotel de 7 estrellas, Jesús nunca lo estuvo, Pablo no lo estuvo, yo he estado montado en un avión en clase, la mejor, yo no monto y no junto al baño, cuando voy en el avión, es donde me ponen siempre, en el avión, junto al baño, por allá atrás, pero es la misma nave y todos llegamos
A ver, ¿a cuánto les ha tocado en el baño? No voy a hablar ordinarieces aquí, pero son vivencias que uno ha tenido para no dañar este mensaje, ni despintarlo, porque esto es palabra de Dios. Pero viajar en un avión junto al baño es lo peor. ¿Qué clase es? La de adelante, las sillas reclinables. Business, VIP. Oh. Y entonces dicen, yo por eso le saco a la iglesia el dinero que sea, pero yo no me le monto junto al baño en el avión. Porque el Señor dijo que yo iba a hacer obras mayores. Y por eso le digo a la iglesia, despójense de lo que tienen, porque el pastor tiene que cambiar por el carro del año y sea el último modelo y lo más confortable, porque el Señor dijo que iba a hacer obras mayores. Mentiras. Eso no fue lo que el Señor dijo. Y es cierto, porque cuando observamos los milagros que el Señor hizo, no deja uno de plantearse ciertas preguntas. Pero hermanos, cuando a ustedes les diga un pastor o alguien, despójense de lo que tienen, porque a mí el Señor me prometió que yo iba a hacer obras mayores que Él, y se trata de vivir como un rey aquí, no es cierto. Hablaba esta semana con mi familia en unas decisiones que hay que tomar para este año en la iglesia. Y les decía, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que depender del Señor. El Señor ha hecho cosas maravillosas en nosotros. El Señor ha hecho milagros, ha hecho maravillas. El Señor ha obrado en nuestro favor. Y si no hubiera estado en nuestro favor, nos habrían tragado vivos los que se levantaron contra nosotros. Y no es que me esté victimizando, pero es una promesa de Dios. Y les hacía un llamado para orar por ustedes, hermanos, para que entiendan. Les hacía un llamado a mi familia para que entiendan que lo que les estamos predicando es la palabra de Dios. No deja entonces uno de plantearse preguntas cuando mira los milagros del Señor. Preguntas que merecen una respuesta. Una de ellas, ¿cómo podrían los discípulos de ayer y los discípulos de hoy hacer obras mayores que las que Él hizo? Uno se pregunta esto. No sé si usted se lo haya preguntado, yo sí. ¿Será que estas cosas mayores están aludiendo o indicando, sin duda alguna, otras cosas totalmente distintas a viajar en un avión, en primera clase, en VIP, o a tener muchas comodidades? Comodidades que el Señor no tuvo y que los apóstoles tampoco tuvieron. ¿Ustedes no creen que una obra mayor que la que ellos hicieron mientras estuvieron aquí en la tierra es predicar el evangelio a todo el mundo? ¿No creen que esa es una obra mayor? Porque ahí sí tenemos aviones y tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos emisoras. Ellos no la tuvieron. Ellos no tuvieron las comodidades que nosotros tenemos. Pero el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. El reino de los cielos consiste en la potencia del evangelio de Dios. Porque quienes dependemos de Dios, entiéndase ustedes y nosotros y cuantos quiera usted saber, hemos aprendido que si hacemos la voluntad de Dios confiando en Él, Él nunca nos abandonará, nunca nos dejará, nunca dejará de ser nuestro refugio.
Otra pregunta que uno se plantea al ver todo lo que ellos hicieron es si al llevar el mensaje de salvación a la gente de afuera, ellos, la mayoría, no hicieron este trabajo afuera, salvo el apóstol Pablo, que no era el grupo original de apóstoles del Señor Jesús. Si ellos y nosotros estamos llevando esta tarea hasta el último confín, estamos permitiendo que se cumpla la palabra del Salmo que dice: por toda la tierra se oyó su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿No les parece a ustedes que sería un hecho mucho mayor que nosotros estemos predicando la palabra y siendo luz a las naciones? El libro de los Hechos de los Apóstoles, o el libro de las obras del Espíritu Santo, que hasta hoy se sigue escribiendo, nos está diciendo que sí se puede hacer obras mayores, se pueden hacer obras mayores, siempre y cuando seamos consecuentes con una gran realidad, y es que Dios en su Espíritu Santo está ahora habitando en nosotros, y por eso somos templo del Espíritu Santo. Pastor, es que a mí me da miedo, pastor, es que me da pena, pastor, es que pierdo clientes en mi negocio, pierdo clientes en mi empresa, pierdo la amistad con mis vecinos. Yo ando por ahí agazapado porque no quiero que nadie sepa que soy cristiano, porque yo doy tan mal testimonio que ¿cómo voy a salir ahora a hablar de cosas maravillosas, a hablar del evangelio para que otros se salven? Y yo le voy a decir, hermanos, usted sí puede hacer obras mayores como predicar el evangelio, pero lo primero que tiene que hacer es tener una vida de oración. Si usted hace una oración en el nombre de Jesús, cuando hace las peticiones, se va a dar cuenta que está orando, pidiendo cosas que corresponden al carácter y a su perfecta voluntad. Cuando uno ora, no pide cosas caprichosas, sino que pide lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué va a pedir usted hoy? ¿Qué obra mayor quiere hacer usted hoy? ¿Acaso no nos deja sorprendidos cuando vemos una persona nueva que llegó porque nosotros la evangelizamos y abiertamente dice: entrego mi vida a Jesús? Tenemos un caso de un jovencito en Río Negro que tiene algunas falencias cognitivas. Hace un mes, junto a su familia, entregó su vida al Señor Jesús y lo hizo tan público y tan convincente junto a su familia que yo dije: son sinceros en lo que están haciendo. Hace 8 días, en vista de que Oriente es difícil para transitar, ustedes hermanos que vienen desde allá se dan cuenta. Hace 8 días, el primer obstáculo que encontré yo junto a mi esposa Marlene y Claudia, que íbamos a predicar allí la palabra, ya los hermanos habían pasado, nos habían acompañado esa tarde, el hermano John Freddy y la hermana Belkis. Fue que encontramos el túnel cerrado, cuando el túnel lo cierran a las 5 de la tarde y eran las 2 pasadas de la tarde cuando íbamos, ya encontramos el túnel cerrado. Llegamos al lugar, no había lugar donde parquear, estaba todo atestado de gente y de turistas. El culto programado para las 4 de la tarde lo iniciamos como a las 4:15 de la tarde, cosa que yo no soy amigo de quedar mal. Cumplir en la medida de mis capacidades. En vista de que Claudia llegó a conectar equipos y demás, apresurada, este joven se levantó y le dijo: yo quiero que usted me autorice, así en su forma como habla, yo quiero que usted me autorice, porque para el próximo culto yo quiero empezar
o tener todos los equipos conectados y todo dispuesto. ¿Ustedes no creen que esa es una obra grandiosa? Hermanos, ¿ustedes no creen que esa es una obra mayor? Que personas que hace un mes entregaron su vida al Señor Jesús, hoy le hayan entregado también su servicio al Señor Jesús. Sin embargo, también, ¿cuántos quieren pedir algo hoy al Señor? ¿Qué obra grande quiere pedir usted al Señor? Póngase de pie. Les aseguro que si piden al Padre Celestial en el nombre de Jesús, cosas mayores ustedes harán. Este mensaje está enfocado para este día a que si el Señor no se hubiera ido, nosotros no estaríamos buscando fervientemente la autoridad para ser siervos del Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren servir al Señor? Ahora, si el Señor Jesús le pregunta a usted, ¿usted me quiere servir? ¿Puede oír usted la voz del Espíritu Santo diciéndole, ¿usted me quiere servir? A él le diría también amén. A él le diría amén. De un paso de fe, con sinceridad, porque se necesita para este último tiempo, cuando la cosecha está en riesgo que se pierda, de que haya hombres y mujeres que estén listos para hacer obras mayores que las que hizo el Señor Jesús y las que hicieron sus discípulos. ¿Quiénes quieren dar un paso adelante y poner su vida al servicio del Señor? Paso adelante, rompan filas. ¿Usted sabe qué es romper filas? Eso que el Señor quiere, incomodarnos, desacomodarnos, sacarnos de la zona de confort, despertarnos del sueño y que pongamos nuestra vida al servicio de Él. ¿Quién quiere romper fila y venir? No por venir aquí, pero sí es un acto de fe para servir al Señor. Y usted el domingo, si Dios quiere, se dará cuenta en la tercera parte de este mensaje, porque no debe sentir miedo. Miedo que yo sentí cuando tuve que salir a servirle al Señor y tenía que dejar mis comodidades, dejar mi empleo, dejarlo todo y enfrentarme a un vacío. Pero el Señor es tan fiel a sus promesas, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es tan fiel que hasta este día, con su diestra, nos ha sostenido. El domingo usted entenderá por qué sí lo puede hacer. Ustedes que han venido a poner su vida al servicio del Señor, están en capacidad de decirle, Señor Jesús, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Lo que yo sí sé es que quiero hacer obras mayores que las que tú hiciste. Obras mayores que las que hicieron tus discípulos. No para sobrepasar ni para batir tu récord, sino para alcanzar a cuantos más pueda para el reino de Dios. He ahí una obra mayor que podemos hacer, extendernos. Hablar de la palabra, pero antes que nada, hablar del evangelio, pero antes que nada, como un sacrificio, ponernos en el altar del Señor y con entereza de carácter y con poder de decisión, decirle al Señor, como lo dijo Pedro, yo por ti daría hasta mi vida, pero se lo dijo más por temor a quedarse solo. Y al verse despojado de su entorno social, empresarial, religioso. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, sé que el primer paso
para hacer cosas mayores que las que tú hiciste y que los apóstoles hicieron, es poner mi vida sobre tu altar. Ya no ser mío, sino ser tuyo, Señor. Indícame ahora hacia dónde debo ir. Pero dígale al Señor: Señor Jesús, inicia esta oración de esta manera. Señor Jesús, por ti daré hasta mi vida. La iniciativa la tomaste tú, dando tu vida por mí. Ahora, yo por ti daría hasta mi vida. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.